Bienvenidos a Ellas, el podcast de Infocampo en colaboración con Mujeres en Campaña, un espacio en el que les proponemos conocer a las mujeres argentinas de campo. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Cómo son sus historias vinculadas a lo rural? ¿Con qué sueñan? Pero también, ¿qué las hace felices en la vida más allá del campo? Los dejamos con una nueva historia. Bienvenidos a otro capítulo de Ellas, el podcast donde las mujeres son protagonistas. Hoy vamos a conocer la historia de Juanita Guimarães, y su historia de campo. Es ingeniera agrónoma, en 2015 fundó la Juanita Huertas, su plataforma de despegue para motivar a todos los que deseen tener una huerta en casa, producir alimentos propios y hacer compost. Todo de manera sencilla y divertida. Eso sí, sin escatimarle al trabajo y la dedicación, porque quienes hemos incursionado alguna vez en la cuestión, sabemos que mantener la huerta es casi tan trabajoso, a veces, como mantener una dieta. Dieta no hice nunca, pero huerta y compost sí, así que doy fe. Juanita, bienvenida a este espacio pensado para escuchar y conocer a las mujeres de campo. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Bueno, gracias Bueno, a vos. antes quiero Sí. decir, tampoco lleva tan tiempo. Y para mí más que dedicación también es ponerle amor, ¿no? Amor y que nos guste hacerlo, estamos bien. Bien, seguramente vamos a ir hablando un poco de eso. La primera pregunta, Juanita, tiene que ver con cuál es tu historia, tu infancia, dónde creciste, con quiénes, cómo está formada tu familia. Bueno, yo soy de Buenos Aires, nacida y criada en Buenos Aires, en zona norte. Siempre viví, tuve la suerte de vivir en una casa con jardín. Y en mi tercer casa, o sea, tenía más o menos 5 años cuando me mudé a la tercer casa, mi cuarto daba a la huerta de mi casa, que ahí fue donde viví hasta que me mudé con mi marido hoy en día. Y bueno, y abría, entonces tengo el recuerdo de abrir los postigos de mi cuarto, levantarme en la mañana y tener la huerta ahí, y muchas veces, principalmente los fines de semana, que esté mi papá ahí trabajando en la huerta. Entonces, cuando era chica me encantaba salir, ir a la huerta y ayudarlo a sembrar, plantar, cosechar. Ya después en la adolescencia, bueno, como muchos adolescentes no queríamos saber nada, y es más, me acuerdo de por ahí llegar tarde en la madrugada y que esté papá trabajando con la pala y decir, ay no, que se calle, no quiero escuchar la pala. Pero cuando terminé el colegio y empecé a estudiar agronomía, ahí fue como que me volví a encontrar con, con las ganas de ayudarlo a mi papá, y volver a meter las manos en la tierra. Mm. Un Y, pero, breve pero resumen. tu viejo, tus padres no tenían que ver directamente con el campo, ni con agronomía, ni nada de eso, ¿o sí? No, nada que ver, ninguno de los dos, nada que ver. El que sí es mi abuelo. Mi abuelo no es agrónomo tampoco, o era, hoy en día no sigue siendo, más médico, pero siempre tuvo esa conexión con el campo. Y papá también, por más de que él no haya estudiado agronomía, él terminó, fue a un colegio agropecuario en Córdoba, terminó el colegio allá, y siempre le encantó todo lo que es el campo, pero bueno, después por decisiones de la vida terminó trabajando nada que ver, pero siempre fuimos muy de estar en contacto con la naturaleza, principalmente por el lado de papá. Mm. ¿Y por qué, cómo llegó la agronomía a tu vida, digamos? ¿Por qué decidiste ser agrónoma? Si ya pensabas en algo que tenía que ver con la huerta o si pensabas ser un agrónomo tradicional, campo, etcétera. No, mira, cuando en mi colegio tuvimos la suerte de en el último año ir como a diferentes universidades a ver de qué se trataba el mundo donde nos íbamos a meter. Y me acuerdo que estaba entre veterinaria, agronomía y medicina. Medicina era como chau. Me gustaba más como el contacto con los animales, con la tierra, con la naturaleza. Y después me decidí por agronomía porque cuando, así como investigando, me junté con una médica veterinaria, mujer, y me dijo que era un rubro muy machista. Así que fue como, bueno, chao, me voy por la agronomía, que igual de todas formas, cuando vi el plan de estudio, nunca, o sea, la verdad es que no sabía bien qué iba a hacer.
en mi vida, de qué iba a trabajar. Pero cuando empecé a ver el plan de estudio, me encantó todas las materias que teníamos de agronomía, así que decidí, como que fue bueno, sin pensarlo tan demasiado, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer después? Yo como que nunca fui a pensar tanto en tan a futuro en cuanto a esto, ¿no? Mm. Siempre como, bueno, me gusta mucho el plan de estudio, me gusta el trabajo con las manos, con la tierra, en contacto con la naturaleza. Nunca me vi trabajando en microcentro o en plena capital, porque no es para mí, pero más que nada sí esto de al aire libre. Mm. ¿Y cómo surgió tu emprendimiento? Decir, bueno, primero empezar con tu huerta porque tenías el recuerdo de tu viejo y lo que vos habías hecho cuando ayudabas y demás, pero primero debes haber tenido tu huerta y después dijiste un día, che, bueno, esto lo quiero difundir. ¿Cómo fue eso? Bueno, tampoco lo pensé tanto, ¿no? Como te venía diciendo, es como que sucedió porque, bueno, como te comentaba, en mi casa siempre tuvimos huerta y un día a una tía mía le diagnostican cáncer y le recomiendan consumir verduras, o sea, consumir más sano, comer más sano, consumir verduras de estación, si podían ser orgánicas mucho mejor. Y yo que me había metido a estudiar agronomía y empecé a dar una mano en la huerta de casa a mi papá, mi tía me dice, ¿por qué no me ayudas a hacer una huerta en mi casa? Así que bueno, arranqué por ahí. Hoy en día mi tía, por suerte, está súper bien, así que muy contentos, obviamente. Pero bueno, arranqué ayudando a mi tía a hacer una huerta en su casa. Después me llamó una amiga de mi tía para que la ayude a hacer una huerta en su casa y fue como el famoso en boca de gente conocida, de amigos, familiares. Eh, y así fue como la hija de mi tía, o sea, mi prima Denise, me ayudó a pensar y a hacer el logo. Me hice una página en Facebook, porque en ese momento Instagram no estaba, o si existía, no era tan una novedad. Y bueno, arranqué así, sin pensar en, bueno, ¿qué voy a hacer con la Juanita Huertas? ¿A dónde me gustaría llegar? Fue como, bueno, al principio me gusta este hobby, de, me gusta esto de compartir lo que vivimos en mi casa, ¿no? Esto de que todos participen, de que sea una actividad familiar, que es un poco lo que te contaba que hacía papá, ¿no? De que todos participemos, por más de que muchas veces no queríamos, era bueno, hay que ir a cosechar la selga para cocinar la tarta, hay que regar, hay que plantar, hay que sembrar, y un poco cuando fui teniendo por ahí más idea de, de los afortunados que éramos, de vivir, sí, fue bueno, yo quiero compartir esto con los demás, ¿no? Quiero compartir de que todos podemos tener huerta en casa, por tener una huerta en casa, no solamente porque uno se alimenta de lo que produce, sino que este contacto con la tierra que hoy en día es tan necesario. Totalmente. Yo te decía al principio que tengo huerta y he tenido desde hace unos años que tengo la posibilidad de tener ahí un poco de parque y la satisfacción de comer eso que produciste vos o que generaste vos y que regaste y que lo viste crecer, sea una lechuga, una calabaza, algunos tomates. Realmente se lo recomiendo a cualquiera, aunque sea en un balcón que pueda tener esa satisfacción, me parece que es fantástico, aunque sea con unos pocos tomates o aunque sea una calabaza que crece en una maceta, no lo sé si se puede o no, pero cuánto, pero me parece que está buenísimo. Yo leí por ahí que vos, no sé si en tu web decías más huertas, más vida, y es como una forma de fomentar que cada uno pueda tener esto que decías, su huerta en casa. ¿De qué manera te parece a vos que llega más el mensaje de acuerdo a todos estos años que has estado trabajando y tratando de difundir y demás? ¿O cómo por lo menos trabajás vos? ¿Qué feedback tenés que vos decís, che, bueno, mirá, difundiendo de esta manera o contando tales cosas, llego más para que más personas se interesen por esto? Yo creo que a la gente le gusta el compartir mi experiencia, ¿no? El saber de que todo es prueba y error y que para mí, como todo en la naturaleza, todo lo que querramos hablar con respecto de la naturaleza, todas las plantas, todos los animales,
la naturaleza no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, por más de que o sea, cada uno, no sé, si yo te digo, tenés que hacer todo esto y vos seguís todo al pie de la letra, pueden haber un montón de factores de que no es lo mismo. Entonces, para mí es muy importante, uno, ser muy honestos en cómo compartirlo, y dos, el decirle a cada uno, hacelo a tu forma, de tu manera, para que a vos te sea fácil, porque por ahí algo que vos decías al principio es que te lleva mucho tiempo, por ahí mucho trabajo, lo que sea, y, y para mí está bueno el que cada uno se tome su tiempo, el que uno puede tener, el que uno le quiera dedicar, y con respecto a eso, hacer el tamaño de huerta que pueda, porque por ahí hay gente que le quiere y le puede dedicar mucho tiempo, o por ahí y tiene un espacio grande para dedicarle todo ese tiempo y tener algo grande, o capaz que hay alguien que vive en un departamento que solamente le puede dedicar unos minutos al día o ni siquiera unos minutos a la semana y no tiene el espacio. Entonces, el tener una maceta con menta y simplemente esto que hablábamos antes, el cosechar la menta y todo lo que significa, ¿no? El tener una menta en la maceta y después hacerse un té de menta, es como un momento donde decís, llego a mi casa, me preparo mi té de menta con la menta que yo cultivé, que yo cuidé, que yo regué, que yo le dediqué amor, y es como un momento de, no sé, Sí, cada uno sabrá lo que significa, ¿no? Porque de desconexión, de placer, de todo. Juanita, y hubo un momento en el que vos dijiste, bueno, después de todo esto, me doy cuenta que soy emprendedor, digamos, ¿cómo fue esa sensación de decir, bueno, voy a ir por acá, algo que seguramente no tenías pensado, pero en lo que te encontraste, qué cosas tuviste que ir aprendiendo? ¿Cómo fue ese camino? Uf, bueno, muchas cosas tuve que ir aprendiendo, porque, por ejemplo, yo siempre cuento una de las primeras veces que hice una huerta, pasé el presupuesto de una forma y después fue otro, entonces tuve que poner yo la plata de mi bolsillo, porque lo hice mal, y arrancando desde la parte económica, que es algo que a mí o sea, no es que no me gustó, pero era como que no me importaba, era como, bueno, ni idea, después lo veo. Entonces, y también tuve mucho que aprender a delegar, ¿no? El hecho de esto, primero de la parte económica y el trabajar y el manejar los números, y el aprender a delegar. Al principio es como que no, me costaba mucho el delegar, y hoy en día me di cuenta que es súper necesario tener un buen equipo de trabajo, poder confiar en todos los que trabajan con uno, y, y que es la base como para poder seguir creciendo y mismo uno estar tranquilo, ¿no? Porque me di cuenta de que yo sola no puedo con todo, y eso también está bueno, ¿no? El darse cuenta que uno solo no puede. Mm, Totalmente, una gran enseñanza, un gran aprendizaje para vos y una gran enseñanza para alguno que esté arrancando con algo y tenga que ponerse, bueno, a ordenar un poco eso que por ahí venía haciendo de manera desordenada, pero que en algún momento, como decía, hay que encuadrarlo, pues si, che, bueno, voy a vivir de esto, bueno, si voy a vivir de esto necesito que me sea rentable, no equivocarme en eso y poder delegar porque la cosa se empieza a hacer más grande, así que está bueno. Totalmente. Y Che, algo que quiero sumar, ¿puedo sumar algo? sí, Para mí algo que esto por ahí lo aprendí mucho de mamá, que hablamos, que ella también es emprendedora, es todo lo que hagas, hacerlo con amor y con todo lo que uno tiene para dar, ¿no? Como el darlo al máximo. Eso también me parece muy, muy importante, ¿no? El no quedarse con nada guardado de energía. Dalo todo por eso, si realmente te gusta y te apasiona, es por ahí, y es lindo el camino, si te gusta tanto, ¿no? Y el hecho de hacerlo con amor también es fundamental, porque después se nota y es muy importante. mm, totalmente. Bueno, y al Entonces, principio yo decía lo del tiempo y la dieta, pero en realidad quizás, está bien, primero dimensionar, ¿no? lo que uno puede manejar, pero después, supongamos que es media hora. Si te pones a pensar, ¿cómo no voy a poder destinar media hora de las 24 del día, media hora, que es muy poquito, a cuidar esto, que después lo voy a comer y que va a tener toda esa satisfacción? En realidad yo creo que uno no se hace ese tiempo o no dice, che, bueno, en vez de llegar
cansado y tirarme a ver, no sé, una serie o una peli o a no hacer nada, decir, no, dale, metele, salí al balcón o salí al parque y acomodá, ¿no? Como que destinarle el tiempo que uno lo tiene, porque el tiempo está, pero por ahí uno elige hacer otras cosas. Y yo creo que cuando uno va viendo resultados también está bueno porque se engancha, ¿no? Decir, che, mirá, destinado este tiempo, esto creció, como decir, consumo esto que cultivé yo, eso está buenísimo. Totalmente, y algo que también yo le sumo mucho es que esté linda, ¿no? Que la huerta esté linda, porque cuando la huerta está linda, tiene flores, tiene olores, lo sembramos prolijo y está, a mí por lo menos la prolijidad, y esto por ahí lo hablaba cuando el otro día di un curso a los empleados de una empresa, el que esté linda dan ganas de salir y estar ahí y trabajar ahí y cosechar. Porque cuando está fea, que por ahí justo ahora con esta sequía que hubo en el verano, que no está muy linda la huerta, no te dan, no te dan ganas de salir. Es como que uno hace, viste, el ojo ciego. No, bueno, no lo miro porque no quiero mirarlo. Entonces eso ayuda mucho, el decir, bueno, que sea un espacio en donde la huerta o el cajoncito, lo que podamos tener, que sea un espacio de desconexión, que sea un espacio para ir y que sea lindo. Si le puedo poner un banco para sentarme, está buenísimo. Que meterle flores para que aparezcan no sé, las mariposas, los picaflores, meterle aromáticas para que haya olores. Entonces, como que sea más un paseo también, ¿no? Eso hoy en día se está usando mucho y está buenísimo para el tener ganas de salir a la huerta. Totalmente, está bueno. Juanita, entramos en un camino que yo le puse acá en mis apuntes, compost y huerta para principiantes. Algo ya medio estuvimos hablando, pero quiero empezar por el compost. ¿Cuáles serían las 2 o 3 cosas clave que vos decís para armar un compost? Vayan por acá. Yo, si querés, personalmente, como si estuviese en terapia con mi psicóloga, tengo el problema que se me mueren las lombrices. Yo creo que se me pasa de humedad el compost y ahí va. Pero no importa, olvídate de eso. Para cualquiera, digamos, ¿qué cosas no tienen que pasarte o qué cosas son buenas que pasen y cómo lograrlo? Mira, lo más importante para mí es, esta frase que la digo mucho es, todos podemos compostar. Y una segunda frase que también es muy importante saber para incentivar a los que quieran compostar, que lo tengan presente, que compostando reducimos el 50% de nuestra basura. O sea, eso lo tenemos que tener en la cabeza porque es muy importante para tener ganas, ¿no? Bueno, me da un poco de fiaca, bueno, si yo te digo reducir el 50% de tu basura, bueno, a ver, entonces, ¿cómo composto? Y tenés que tener en cuenta algunas cositas, ¿no? Primero me parece fundamental tener una compostera. O sea, si tenemos por ahí un jardín o un espacio grande, podemos tener una compostera que sea formando una pila, tirando ahí todos los residuos orgánicos. Eh, y si no, a mí me gusta más que sea como una compostera que podemos armarla nosotros con pallets o con tachos por ejemplo, pintura que está limpia. O si no, hay un montón. Hoy en día hay muchos tipos de composteras que podemos comprar, pero que sea algo cómodo y práctico, ¿no? Las composteras tienen que tener tapa para que si llueve mucho o si está muy expuesta al sol, que el poder controlar esta humedad o falta de humedad, tiene que tener agujeritos para que entre aire y tenemos que removerlo, ¿no? El hecho de removerlo, que tenga buena humedad y buena aireación es fundamental para que los microorganismos que están trabajando ahí puedan trabajar, porque si les falta el aire, por ejemplo, estos microorganismos se mueren. Entonces tenemos que ir dándole aire. Entonces, las composteras también se dividen, por ahí me estoy yendo por ahí más complicado, pero es que se dividen si son cerradas o abiertas. Las composteras más de departamentos son cerradas, que ahí seguramente, no sé si vos tenés una compostera cerrada, como que tenga tapa y que no esté en contacto con la tierra, es cuando tenemos más problemas con las lombrices, porque las lombrices, si no están en un ambiente agradable, se mueren, porque por ahí le pusimos, no sé, mucho ácido, o sea, mucho de algún cítrico, o por ahí no la removimos, o por ahí está muy húmedo, o por ahí al revés está muy seco, y las lombrices cuando no están en un ambiente agradable, un poco pasa con cualquier ser vivo, se mueren. Entonces están encerradas y no pueden migrar. En cambio, si las composteras son abiertas y están en contacto con la tierra, las lombrices no están en un ambiente agradable y migran y se van a la tierra, y cuando empieza a haber de vuelta
un ambiente agradable, vuelven a subir para empezar a descomponer todo. Pero igual, algo que quiero aclarar es que podemos hacer compost sin tener lombrices. Las lombrices ayudan en la descomposición obteniendo un humus de lombriz que es muy rico en nutrientes y muy benéfico para después poner en la huerta o en cualquier planta, pero podemos compostar sin poner lombrices, que va a tardar más, pero tenemos un compost súper fértil. Bien. ¿Y qué cosas no se pueden tirar? ¿O qué no recomendás vos que entre en el compost? Yo no recomiendo, bueno, nada que sea de vidrio, ningún producto químico ni de limpieza, metales no. Algo que, por ejemplo, mucha gente, como que es lo que más al border, es nada de origen animal, ya sean carnes, huesos, también los haces de los animales no lo recomiendo, principalmente los de mascotas, gatos o perros. Productos, verduras o frutas cocidas tampoco recomiendo porque esto, a ver, igual que con todo lo que es producto de origen animal, se descompone, sí, pero puede traer roedores y el tiempo de descomposición es otro que el de la mayoría de las frutas y verduras. Entonces, si hacemos compost domiciliario para no atraer roedores y para que se descomponga todo más o menos similar al mismo tiempo, recomiendo más que nada lo que es todo lo que es de origen vegetal, frutas y verduras, la cáscara, no sé, por ejemplo, la cáscara de huevo también, que es lo único de origen animal que pongo en la compostera, eso también lo pongo. ¿De huevo Después, crudo y de huevo yerba. cocido? ¿De los dos? ¿Puede ser crudo o Sí, de cocido? los dos yo lo pongo, sí. Si por ahí te da miedo el hecho de traer roedores, no lo pongas, pero yo lo pongo. Después, por ejemplo, también sé que con el compost hay muchos grises, ¿viste? ¿Qué pasa con las cebollas? ¿Qué pasa con la cáscara de cítricos? Yo realmente las cebollas las meto en la compostera, las cáscaras de cítricos lo meto en la compostera. Ahora, si de repente en tu casa son 5 y los 5 se toman un jugo de naranja exprimido todas las mañanas, es un montón de naranja. Mm. Entonces, es como hay que buscar un equilibrio. A ver, si todos los días vas a tirar 15 cáscaras de naranja a la compostera, es mucho cítrico. Pero si por ahí un par de cáscaras no pasa nada. Ok, entiendo, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta de este compost huerta para principiantes, vamos a pasar ya a la huerta. ¿Y qué cosas se pueden sembrar directo? Y sembrar directo, digo, vos agarrás la calabaza, toda esa cantidad de semillas de calabaza, casi que las lavás, las tirás y la calabaza crece. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. ¿Qué otras cosas, qué otras semillas se pueden sembrar directo de eso que consumimos y crecen medianamente de manera fácil o sencilla? Mira, los más fáciles y hacer siembra directa, rúcula, que solía ser un yuyo, una maleza, es súper fácil, siembra directa y muy rápido. Rabanito también, siembra directa, súper fácil y rápido. Lechuga también, acelga, ellos son por ahí como los más rápidos y fáciles y que podemos hacer siembra directa. Remolacha también podría ponerlo, pero ese tarda un poco más de siembra cosecha. Pero eso para mí los más fáciles son las hojas verdes y le sumaría el rabanito, que Mm. son rápidos, fáciles y también está bueno, por ejemplo, si estás por ahí experimentando con la huerta con niños, el rabanito está buenísimo porque a los 30 días estás cosechando el rabanito y está bueno como esto de verlo con niños Ujú. para ver desde la siembra a la cosecha en poco tiempo. Sí, totalmente, tener resultados rápidos. Y la otra pregunta tiene que ver con qué producir y cuándo. Como yendo a lo sencillo, a lo básico, digamos, qué cosas son de verano y qué cosas son, o si querés poner la fecha o el momento de siembra, que por ahí uno puede identificar, decir, che, bueno, me apunto para arrancar con esto en este momento. Está perfecto lo que estás diciendo y yo siempre digo que la huerta tiene dos grandes temporadas, ¿no? Lo que es la huerta de primavera-verano por un lado y la huerta de otoño-invierno. Y para mí, para tener un buen manejo y un buen cuidado, es súper importante respetarlas y sembrar y plantar lo que es de cada estación para que sea más fácil, para que crezca más fácil y también para que después nosotros consumir lo que es de estación, que al fin y al cabo es lo que nos da la madre tierra, la naturaleza, según la época en la que estamos. Entonces, por ejemplo, ahora que arranca el otoño, eh,
y tenemos la huerta de otoño-invierno, recomiendo sembrar acelga, rabanitos, rúcula, espinaca, lechuga, puerro, cebolla de verdeo, brócoli, coliflor, repollo, habas, arvejas, repollito de Bruselas, kale, bueno, te digo un montón. Todas esas son de otoño-invierno, perejil, apio, cilantro, ajo, y se dan súper bien en otoño-invierno. A ver, cuando digo otoño-invierno es Buenos Aires, bueno, o sea, no Sí, tan, claro, no tan claro, en la claro. Patagonia, ¿no? Por ejemplo, más en la Patagonia, en el sur de nuestro país, muchas de estas cosas necesitan, o sea, crecen en invernaderos, caen Sí. heladas, no solamente heladas, sino que caen nevadas muy fuertes. Entonces, la huerta en el sur de nuestro país es más que nada de septiembre a abril, más o menos. Totalmente. ¿Y las de primavera-verano? Todo lo que sea de fruto es de primavera-verano. Tomate, morrón, berenjena, zapallito redondo, zucchini, zapallo anco, todo tipo de zapallo, Mm. pepino, melón, sandía, bueno, ¿qué más? El choclo, el maíz, chaucha. Y después hay cultivos que te mencioné de otoño-invierno, como por ejemplo las hojas verdes las podemos tener en la huerta todo el año. Dentro de la lechuga, por ejemplo, hay variedades que soportan el calor y otras que soportan el frío, entonces hay que Claro. ver qué variedad sembrar. Totalmente. Bueno, Juanita, llegamos acá a una parte de estas charlas, de estas entrevistas, en las que vamos a algunas preguntas más personales para conocer más a la persona que estamos entrevistando, más allá de lo que ya venimos conociendo de lo que haces. La primera pregunta tiene que ver cuando escuchás música. ¿Por dónde vas? ¿Qué te gusta escuchar? Si bien el gusto siempre es amplio, pero esta pregunta es tirana. eh, pero bueno, ¿qué te gusta escuchar de música? Mira, escucho de todo, eh, y realmente de todo, y es como que vos vas hoy en día a mi Spotify y ponés los últimos escuchados y tenés una variedad que decís, ¿qué onda esta mina? Pero bueno, me gusta de todo. Hoy en día estoy escuchando mucho un álbum nuevo que sacó Adrián Berra, que me encanta, no sé si lo conoces, es argentino, No y lo uno conozco, nuevo que pero... sacó, bueno, que es como, es más como música, no sé bien los tipos de música que son, pero es como más tranqui. Ujú. Y uno que sacó, o sea, vos fíjate de uno al otro, Miley Cyrus, que por ahí la conocés porque se hizo Sí, muy sí, a conocida Miley con un Cyrus, sí. último tema de Flowers. El último álbum que sacó, que también me encanta, que vos escuchás uno y el otro y no tienen nada que ver. Y después ponerle, me encanta, a mí me gusta mucho bailar, pero no bailo bien, me gusta bailar como no sé, ir a una fiesta y bailar, o ponerle con mi hermana o mis primas bailamos, medio así en chiste. Y tengo una prima chiquita y somos mucho de ponerle Tini, María Becerra, entonces Ujú. como me gusta de todo un poco, Va bien, realmente. de todo un poco, muy Eh, bien. es como que Em, hay muy pocas hay muy pocas cosas que te digo no me gustan. También me encanta que el rock argentino, no sé, Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, todo eso también me encanta. sí, claro, claro, depende Mm, del momento, uno va eligiendo qué escuchar, total. totalmente. Che, ¿y alguna actividad por fuera del trabajo, de lo que haces todos los días, en la que busques inspiración? Yo digo, resetearte, algo que, si che, la verdad vengo con esto por ahí medio complicada y no sé, hago tal cosa y me pone la mente ahí y después vuelvo y resuelvo. Me gusta mucho hacer deporte. En mi casa, como les contaba al principio, papá fue más como de esto de conectarse con la naturaleza y en contacto con la tierra, y mamá siempre fue más del deporte. Llegábamos a casa y no podíamos quedarnos sentadas, era como mala palabra de quedarnos sentadas y no hacer nada, entonces todos los días teníamos una actividad distinta. Tenis, hockey, fútbol, rugby no, porque bueno, en ese momento las mujeres no Ujú. jugaban al rugby, pero o sea, nos ponía a todos. Entonces, y es algo que hoy en día lo agradezco porque me encanta hacer deporte. Hoy en día estoy jugando al fútbol los sábados con mis amigas. También me gusta mucho hacer yoga. Una vez por semana por lo menos hago yoga. Y también intento de ir 2 o 3 veces por semana al gimnasio, a Tuluca, que es un gimnasio que me queda acá por la zona, que es entre medio de CrossFit y cardio. Pero el deporte, no sé, por ejemplo,
cuando puedo, ahora esta entrevista que la veníamos pateando hace bastante, porque estaba en el sur justo bastante tiempo, y ahí me gusta hacer mucho trekking, caminatas por la montaña, donde ahí encuentro estas como cosas que me gustan, el hacer la naturaleza, o andar en bici. Che, y cuando elegís series, pelis, ¿por dónde vas? ¿Qué te gusta? Si tenés alguna que vos digas, esta, mírenla. Me gusta la comedia, unas series, hay varias series que las vi muchas veces y las podría ver toda mi vida, que son Friends, How I Met Your Mother y Modern Family. Esas tres las debo haber visto. Friends la debo haber visto 15 veces la temporada entera, como que la terminaba y la arrancaba de vuelta, porque cada vez que la veo es como que, no sé, me encanta. Lo mismo con las otras dos. Modern Family también la vi mucho, y How I Met Your Mother también, un poco menos, pero también me encanta. Para mí lo que es comedia, y por ahí medio comedia romántica, y un poco de acción, pero justo esta ninguna tiene acción, pero eso es lo que más me gusta. Nada de miedo, poco de suspenso, más que nada esas. Mm. ¿Alguna mujer que haya sido, o sea, inspiración o ejemplo o que admires? Yo creo que tengo muchas mujeres. Una que tuve la suerte de conocerla y para mí es una tremenda fuente de inspiración, que es Jane Goodall. No sé si la conoces, es una señora que es de Inglaterra, inglesa, que tiene una fundación que ella estuvo viviendo mucho en la selva con los monos, viviendo como eran los monos. Es una señora rubia, seguramente que bueno, alguna vez la habrás visto, que le gustó siempre mucho la naturaleza y bueno, me acuerdo cuando vino a dar una charla en mi colegio, fue como wow, cuando sea grande quiero ser como ella. Mm. Y después, bueno, también dentro de mi familia, mi mamá y mi hermana son una fuente de inspiración para mí, siempre como yendo para adelante, las dos emprendedoras, me encanta. Y por otro lado, por ahí más del rubro de la jardinería, a Clara Vlock, que es una paisajista, también me encanta siempre por ahí su forma de compartir todo lo que sabe, el querer que al otro también le vaya bien, me parece muy importante, ¿no? El ser como es buena persona y te das cuenta que lo es. Mm. Buena energía también, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Sí, sí. Em, ¿Algún lugar, país, ciudad que te gustaría conocer? Australia y Nueva Zelanda, muero por ir a conocer esos lugares, esos países. Mm. ¿Y algún lugar que conozcas y digas, no se pierdan de ir? Bueno, un lugar en Chubut, Cholila, que es a donde voy a veranear todos mis veranos. Lo amo y es como mi lugar en el mundo. Y ahora que acabo de volver de Chaitén, Ujú. me fascinó ese lugar. Es un pueblito mágico en el sur de nuestra querida Argentina, que a mí me encanta mi país, y lo amo y por eso me quedo acá, siempre con ganas de sacarlo adelante, ¿no? Desde mi granito de arena, poniendo mi granito de arena desde mi lugar, en Chaltén me encanta. Nuestro país en general, me parece que tenemos un país muy lindo, y con gente muy buena también. Totalmente. Juanita, llegamos a la última, que también es otra característica de cierre de este podcast y tiene que ver con alguna frase de cabecera o, si querés, un leitmotiv o algo que vos digas, qué sé yo, mi vida va por acá o quiero dejar este mensaje. ¿Tenés algo ahí? Y yo creo que hoy en día nuestros tiempos no son los mismos tiempos que la naturaleza, es una frase que va, porque hoy en día nosotros queremos todo ya al alcance de un clic, todo tan rápido, entonces el hecho de volver a ser seres naturales y el volver a respetar los tiempos de la naturaleza, son necesarios, ¿no? El volver a ser pacientes. Hoy en día somos, o no, ni siquiera somos, yo a veces soy muy impaciente, es poca la gente tan paciente que hay. Entonces, volver a ser seres naturales me parece que está bueno, el volver a ser seres pacientes, y respetar los tiempos
de la naturaleza es muy importante. Juanita, le podemos decir ya después de esta charla de más de media hora, Guimarães, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a vos, Juan, y muchas gracias por este espacio nuevamente. Ellas. En este nuevo capítulo pudimos conocer la historia de otra mujer de campo. Te invitamos a seguirnos en nuestro canal de Spotify. También puedes escuchar fragmentos de estas charlas en nuestras redes sociales y leer la nota ingresando en infocampo.com.ar.